Muy buenos días, hemos llegado a fin de mes, 31 de julio, y hoy comenzamos la carta de Pablo a los Romanos, una epístola que es considerada la más extensa, teológica e influyente que escribió, y quizás por esa razón es que está en primer lugar de las 13 cartas o epístolas que se le adjudican a Pablo. Y en este libro Pablo asegura a los creyentes de Roma que él con frecuencia ha pensado predicarles el Evangelio, pero que había sido estorbado. Y afirma su deseo vehemente de ir a verlos y les comunica sus planes de visitarlos pronto. El propósito de esta carta es preparar el camino para el ministerio que iba a tener Pablo en Roma y posteriormente en España. Y era un doble propósito. Había rumores de que la teología que él había enseñado había sido tergiversada, perdón, y consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Y procuró corregir ciertos problemas de la iglesia que ocurrían a causa de las actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles. Y a medida que van pasando los días, compartiré con ustedes características especiales de esta carta. Y vamos a comenzar con Romanos 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente en esta salutación podemos ver el carácter de esta carta, y con la primera línea, Pablo identificándose como siervo, no diciendo su currículum. Las veces que lo hizo fue con un propósito: para que no lo justiciaran, para que no lo mataran, para que no lo encarcelaran. Pero en el fondo de su corazón se declara siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que todavía no lo era. Tenía eso, quería cumplirlo. Un siervo, un doulos, un esclavo. Así se identificaba Pablo, que ya no era dueño de su vida, sino que estaba dispuesto a servir al Señor, para lo cual lo había llamado. Y a pesar de haber sido tan estorbado para ir a Roma, logra ir y comienza con esta introducción. Mañana vamos a continuar, o el lunes más bien dicho, acerca de las características del poder del Evangelio. Y en el 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Nosotros sí hemos sido llamados a defenderlo tal como lo ha hecho él hasta ahora, después de 25 años. Gracias, Señor, por su palabra.